Mm. Bien. Bueno, Y yo tengo más para contar, pero los compañeros que estuvieron con él también, por supuesto. Así que, no sé, Ana, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, yo quedé muy este, sorprendida por el tema del Vinaya, ¿no? Estas cosas que uno ha leído y que al conocer otros monjes y maestros, eh, esto es una cosa totalmente distinta y verlo cómo se comporta, hasta cómo mantiene su mirada, que habla con los ojos cerrados todo el tiempo, o sea, muchas cosas. Eh, Me gustó mucho también eso de que habló mucho de cómo entrenar la mente, cómo habló de loba, doja, moja, ¿no? Eso también ujú, nos quedó mucho. Dijo que el deseo se presenta como un amigo, que la adversión es necesaria, aunque a veces no sea buena, y que la ignorancia no existe. Entonces, es lo mismo que decimos siempre, pero tan fácil, ¿no? sí, sí, Este, sí, sí, sí. estudiar los estados mentales, o sea, todo menos rígido lo mostró él, todo tan fácil. Sí, Este, sí, Así que sí, bueno, hay muchas cosas para observar, ¿no? Porque sí. estudiamos con otros monjes, con los maestros, con los libros, todo, pero observándolo a él, eh, la verdad que una Sí, alegría y sí, 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 han sido muy afortunados porque 8 días, de tener Miguel. ese encuentro, ¿no? Porque Mm, efectivamente existen diversos tipos de monjes y diversas tradiciones dentro del Theravada, ¿no? Pero ciertamente mm, mi inclinación más fuerte siempre fue hacia, sin despreciar a los demás, ¿eh? De ninguna sí, forma, no es sí, que desprecie, sino simplemente la inclinación está ahí. Y el aspecto principal es el Vinaya, me encanta la tradición de la foresta tailandesa porque su eje central es mm, adherirse estrictamente al Vinaya. Entonces, eso asegura que el comportamiento de los monjes es perfecto, ¿no? O muy cerca de la perfección en cuanto al Vinaya, ¿no? Entonces, mm, eso ayuda muchísimo, inclusive en la interacción con los laicos, ¿no? Porque no, los monjes, por lo menos por su parte, no cometen muchos errores, porque están entrenados de esa forma, ¿no? Entonces, yo pienso que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Ahora, decía yo, no voy a despreciar, por ejemplo, a los monjes de la escuela, por ejemplo, de Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Ahí el énfasis principal ahí es el estudio de los suttas. claro, Entonces, todo su entrenamiento no es que no estudien el Vinaya, no, sí estudian el Vinaya y también estudian un poco de Abhidharma, pero no es la parte central. Entonces, en la interacción siempre es una cuestión de que todo el tiempo son los suttas y los suttas y los suttas, ¿no? Y luego la mm, tradición birmana, pues todo es Abhidhamma, ¿no? Navidad, sí, sí, Abhidhamma y la parte de los suttas casi no lo mencionan y del Vinaya nunca hay, no se habla mucho, no se toca mucho porque no es parte de su mundo. Entonces, curiosamente, digamos, lo que es la parte del Dhamma está distribuida en esas tres escuelas, ¿no? Los tailandeses, el Vinaya, los de Sri Lanka, los suttas y los birmanos, el claro. Abhidhamma, ¿no? Mm, Entonces se complementan. Yo diría que son sí, complementarios, no es que sean antagónicos, son complementarios. Y eso es una cosa muy hermosa porque si uno tiene la oportunidad de interaccionar con miembros de cada una de esas vertientes de Theravada, pues uno se enriquece mucho porque entonces uno absorbe en lo que ellos están absortos, por decirlo así, ¿no? claro. Entonces, creo que les ha tocado ahora esta oportunidad y pues es fabuloso, realmente. Qué bueno, y lo que me están platicando, sí, es exactamente como es, ¿no? Mm. La La situación. certeza es para los tontos, dijo.
Sí, claro, claro, claro. Cositas, perlitas, hay muchas perlitas Sí, sí, que sí, 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 hay sí, que... sí. Sí, 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 como decía Ajahn Chah, bueno, es un reflejo de la sí. enseñanza de Ajahn Chah también, ¿no? Es anicca, ¿no? Ujú, Anicca no en el sentido de impermanencia, anicca en el sentido de incertidumbre, ¿no? claro. Entonces realmente no puede uno ser tajante y decir esto es así. No, ahí se enseña que hay que tener mucha reserva en cuanto a ese tipo de juicios, ¿no? Y mantener una mente abierta hasta que no sea, hasta que el conocimiento no sea integrado por la experiencia propia. Esa es la medida de las Claro. cosas, ¿no? Sí. El conocimiento Otra. que se gana por experiencia propia, no por lo que Ujú, digan los textos o por lo que me diga un gran maestro, no, es la experiencia ujú. propia. Toda verdad siempre es buena. No, o sea, es bueno saber la verdad. No importa si nos hace feliz o no, pero la verdad Claro, siempre es buena. siempre es bueno. Entonces son cosas que uno no las reflexiona a Claro, diario, comúnmente, ¿no? muchos puntos de reflexión. Sí, 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 para mí sí. sí. Qué bueno, qué Muy bueno. agradecido. Me da mucho gusto. A estas condiciones nuestras, ¿verdad? Bueno, es el Sí. karma de ustedes, ¿no? Los que tuvieron la gran fortuna de conocerlo, de interaccionar con él, pues es su karma, es, Claro, el, es la bendición de las acciones buenas hechas en el pasado, los lleva a ponerse en contacto con monjes como él, ¿no? claro. Entonces es Jonah algo muy... me mandó un mensaje cuando habían subido al avión. Ujú. Venerable había arreglado su pasaje hacía unos días antes, había hecho el check-in el día antes, y Jonah, como era su primer viaje, lo hicimos juntos allí en el mostrador. Ah, ya. Pero resultó que subió al avión y el compañero que estaba sentado al lado era Venerable Mudito. Entonces Jonah quedó impactado. Le digo, bueno, Jonah, son encuentros de otras vidas que se repiten. Dice, yo no puedo creer que me pase esto, dice Jonah. Ah, o sea, no tenían una No lo reservación hicieron juntos. juntos, ¿no? No. Ah, Digo, esto es karma antiguo, karma de antes, oh, Jonah, es te una tenías que cosa encontrar. muy, eso sí que es una cosa muy Hermoso, ¿no? sobresaliente. Sí, 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 muy sí. extraño. Sí, sí. La foto de la cara de Jonah era impactado. ¿Con quién me tocó sentarme? Sí, 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 sí. La verdad que todo es Pues alegría, Miguel. así funcionan las cosas. Sí. Sí, cuando van bien, así funciona. Ay. Así es el Dhamma. Alfredo, a ver, compañero que vio Alfredo. Mm. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andan? tal, ¿Todo bien? Alfredo? ¿Qué tal? Bien, bien, bendiciones a todos. Eh, para mí fue fantástico, ¿no? Como todos los compañeros. Este, lo que vi en cuenta es que, por ejemplo, él si no sabía te decía no sé, y eso para mí es fundamental. Ya para mí es un punto y coma. Chao. Claro, Porque no todo el mundo lo hace eso. claro. Digo, cuando hacíamos preguntas del mundo, cosas así, que yo me acuerdo que le hice la inteligencia artificial, no sé, no es bárbaro, está espectacular. Y, y agregando a todo lo que dijeron los compañeros, él también hablaba como hablaba de una forma muy docente, no sé si me hago entender yo, muy docente, Ujú. como docente secundaria, ¿no? Ni siquiera de facultad, como un docente Sí, de sí, sí. secundaria. Sí, Y muy yo, sencillo. muy sencillo, y sentí que ese tipo de forma es la que necesitamos acá, en este momento que estamos nosotros en Sudamérica, para Ujú. el ingreso del Dharma acá en nosotros. Yo pienso que es Claro, como un paso, primer paso, que para mí es fundamental. Yo lo sentí así internamente, que me pareció que era lo equilibrado para este momento que estamos nosotros. claro, claro. Sí, nuevamente, esa es una gran fortuna. Poder encontrar a alguien Excelente. que tiene esas características que van muy bien Sí, de acuerdo, sí, con nosotros, sí, sí, así es, sí, sí. así es, así Y que es. era evolucionando y poniéndose más fina, pero
Sí, 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 Fue lo que mi impresión, ¿no? Que fue muy, pero claro, claro, claro. excelente. Y, Estamos y, y para gener- grandes cosas, le dije. sí. Y generalmente ese tipo de monjes que enseñan de esa forma, yo pienso que uno nunca los supera, en el sentido de que, en el sentido de que uno nunca se cansa de ellos, por decirlo así. Eso, Es eso, decir, son capaces de llenarlo a uno al principio, en la parte media y al final. Después de sí, décadas de conocerlos, siguen siendo igual, satisfactorios en ese sentido, ¿no? O sea, no es que claro, necesite uno pasar al siguiente nivel de erudición, como decía Edgardo, claro, y luego ser más erudito y luego más. No, 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 no es así. No, no es sí, así, sí, ¿no? Es sí, porque, como dicen ellos hablan del corazón, ¿no? De hecho, claro, ellos usan esa forma, esa forma de descripción, ¿no? Ellos a veces llaman el chitta, la mente, la conciencia, prefieren llamarlo corazón, ¿no? En el sentido también de que es algo muy directo, ¿no? No, sin mm, cortapisas, muy directo, sin mm, engaños, muy limpio, muy transparente, ¿no? Entonces sí, esa es la forma. Y de hecho, bueno, él viene de un maestro que es un arahant. Entonces, pero, bueno, eso ya lo dice todo. claro, Un exacto, discípulo de un arahant no es cualquier cosa, es algo muy especial. exacto, sí, 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 muy bien. Y bueno, qué fortuna, qué felicidades, felicidades. De verdad, Gracias, gracias. qué bueno, qué bueno. Ahora tendrán que cultivar ustedes el contacto con él, ¿no? De alguna forma, tratar de mantener el contacto, apoyarlo en lo que se pueda. Esa es nuestra parte, ¿no? Como laicos, ¿no? Ver, de alguna forma, ver por él, que todo vaya bien, en la medida de lo posible, desde luego, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y de esa forma se forja una relación hermosísima, muy hermosa entre los laicos y los monásticos, ¿no? Digo, incluyo también a las vicunis, ¿no? No solamente los vicus y vicunis. Uno entabla relaciones muy entrañables, ¿no? Con ellos y eso, y uno puede ganar muchísimo a través de eso, ¿no? Ahora, Miguel, eh, de todas formas, a mí me parece, o sea, a mí me sucede que no puedo descartar tampoco los otros estilos o visiones o formas de visiones de la doctrina, porque, por ejemplo, muchas de las intenciones que capturé de, en su forma de enseñar, las pude capturar porque tuve digamos, educación previa, ¿no? De algunos aspectos y temas y conceptos que de otra manera no los hubiera podido capturar, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté en determinado momento qué es lo que estudiaban, si ellos también estudiaban, por ejemplo, el Visuddhimagga, ¿no? O el Vimuttimagga. Y me dijo que, bueno, la biblioteca tiene toda la información que se requiera en el monasterio, que el monje puede estudiar lo que quiera, pero lo que ellos sí están obligados a estudiar, incluso a memorizar, es el Vinaya. Después todo lo demás es opcional, el monje puede estudiar lo que quiera. Ahora, yo he encontrado que en una ocasión el venerable Nandicena dijo algo que a mí me quedó grabado y que después lo fui comprobando, ¿no? En un principio me pareció como muy, muy exclusivo, muy encerrado en su forma de ver el Dhamma, pero después me di cuenta que es verdad, que él decía que la persona que estudia Abhidhamma en algún momento es mucho más fluida y rápida la comprensión después de la intención de los suttas y de la intención de los monjes, porque
ya tiene ese conocimiento del funcionamiento, ¿no? De los procesos cognitivos, de la relación entre los aspectos de la mente y demás. Entonces, ya uno lo puede ver. Por ejemplo, yo con solo verlo me di cuenta que había renunciado. Claro, Y uno se da cuenta cuando el monje renuncia o cuando no renuncia. Yo, o sea, lo en este siento, momento, sí, en este momento de mi vida, yo podría decir que si yo veo un monje, ya tendría una idea de si ese monje renunció o no renunció aún, ¿no? Y por ejemplo, con él yo me di cuenta, digo, Mudito renunció. sí, sí, sí. Definitivamente renunció. Son muchos los detalles que uno capta como que si está uno atento, ¿no? Si está uno muy atento, uno capta una serie de detalles que indica eso. Sí, sí, eso es verdad. Ahora, eh, hay que también recalcar que no solamente hay una división entre los monjes, entre las escuelas, hay también una división entre las mentes de los laicos. Entonces, Claro, ciertos laicos para los cuales lo que encaja perfecto es el Abhidharma. Y lo demás simplemente no les llama porque tienen esa tendencia, ¿no? Llamémosle escolástica, erudita, de estudio, que ha venido de miles de vidas, ¿no? Entonces su inclinación es esta y para ellos eso es lo que tiene sentido. Otros serán de más habilidad verbal, de memorización, etcétera, de discusión, etcétera, etcétera. Y entonces los sutas les cae mejor a ellos, ¿no? Y finalmente hay otros que la parte de sila, hay personas, hay gentes que es entre los laicos que son extremadamente conscientes de eso, ¿no? Y para ellos es muy fundamental, ¿no? Y de hecho sabemos muy bien, de acuerdo con el Dhamma, Sila es la base, ¿no? Entonces ese tipo de laico está muy centrado y muy convencido de que Sila es la base y entonces eh, encajan muy bien con la tradición monástica que sigue un Vinaya muy estricto, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido para ellos. Y nuevamente, no es que uno desprecie a los demás, sino simplemente la inclinación es más fuerte y entonces, afortunadamente, uno tiene un ámbito, un espacio en el que uno puede eh, relacionarse con los monásticos, ¿no? Entonces, afortunadamente existen esas tres grandes variantes, esas tres grandes escuelas, pero repito, eso refleja también la mentalidad de los laicos. Sí, así es. Entonces, pero eso es todo, eso es todo. No es que una sea mejor que otra, de ninguna forma, claro, y no es que una sea la que produzca nobles, gente iluminada y otras no, no. En las tres se dan las vías y los frutos, tanto para los monásticos como para los laicos que siguen ese tipo de escuela, ¿no? Entonces, simplemente es un reflejo muy, muy amplio, muy, muy general de la diversidad de la mente del laico, ¿no? Sí, eso es, claro. sí. No sé si Soledad quería comentar algo o Andrea de la experiencia. Pablo también estuvo ahí. Hola, buenas noches. Hola, Soledad. ¿Qué tal? Bueno, bueno, la verdad que para mí fue increíble, increíble, porque eh, yo iba buscando, yo soy muy, 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 muy fan de Ajahn Chah. Tengo una predilección especial por él desde siempre. Y bueno, yo le decía a Ana que al final y a Edgardo que al final como que se había cerrado el círculo, porque yo cuando empecé en el budismo, al poquito tiempo vino por acá Ajahn Sumedho. Resulta que después con el paso del tiempo empecé a estudiar más y bueno, conocí a Ajahn Chah, pero increíblemente estos últimos tiempos con el tema del libro, de Quietud que fluye y todo, bueno, terminó que vino Ajahn Mudito, que en definitiva fue acompañado para ver el lugar y para ayudar a traducir al portugués a Jan Sumedho, cuando estuvo en Brasil. Y después a Jan Sumedho en ese viaje fue cuando yo vino y yo lo conocí, ¿no? Entonces
y después resulta que Ayán Sumedo también es el primer discípulo occidental de Ayán Chá. Entonces fue como que todo, y ahora conozco a Ayán Mudito. Bueno, fue muy fuerte, pero además me pasó algo muy especial, porque yo quería ver la impresión que me causaba. Yo soy como muy intuitiva con el tema de los primeros encuentros con las personas. Y bueno, y a mí él, cuando lo veo aparecer con el hábito, ¿no? Con la túnica marrón, me gustó mucho, pero no la expectativa que yo sentía que me iba a poder pasar. Y como que hice muchas preguntas, me impresionó mucho cuando habló de el reto lenguaje, cuando habló de la importancia de no mentir, que tenemos esa tendencia a mentir, aunque en realidad no sea importante. Y es verdad, o sea, no sé por qué, es como una cosa que lo tenemos como en el ADN. O sea, preguntas simples, respuestas simples, no, y decimos una mentira. Bueno, a mí eso del recto lenguaje me pasó mucho. Y por último, ya al último momento, que nos quedamos muy poquitos, le hice una pregunta sobre mi mente discursiva y bueno, ahí me dijo cosas que nunca me había pasado, el desborde de emoción que tuve. Empecé a llorar sin angustia, sin nada, pero fue como que sacó de mí en realidad una cosa y Dios me estaba hablando, era como que sabía el cómo me siento yo por este tema, ¿no? Yo Claro. quedé muy impresionada cuando me dijo, primero me dijo, por supuesto, que yo me sentaba con expectativas, pero después me dijo una cosa que ahí fue cuando me desbordé, cuando me dijo, no importa, esa inquietud, esa mente discursiva, si vive contigo, no la pelees, hacete amiga de ella. Ay, me dio una cosa, porque realmente es tal cual, ¿no? Yo como que no quiero tenerla y me provoca una aversión y él como que me leyó la mente y me dijo, no, eso no, tenés que hacer amiga, darle la bienvenida y dejarla ahí. O sea, no sé, esa última charla que tuve me impresionó. Fue una persona muy, yo decía, bueno, ahí hubo comentarios generalizados que era como que el tema que hablaba era como que nos había leído el pensamiento, ¿no? Porque Claro. todos los temas que tocó eran inquietudes que tenemos todos, ¿no? Increíble. Yo después digo, me acordé de vos, Miguel, cuando dijiste, no hay que tener ningún pensamiento ante un monje, ningún pensamiento extraño, por las dudas. Me Y acordé, por las dudas, por las dudas. por las dudas. Y dije, no, Sole, nada, vamos a pensar, no vamos a pensar, porque realmente el hombre, como es, allá en Mudito, era como que, no sé, Lo capta, lo sí, capta. sí, digo, nos leía el pensamiento, ¿no? Cuando me dijo, como que no me pusiera así, que me hiciera amiga de eso, yo digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, la verdad que me dejó. Bienvenidos a la tradición de la foresta. Sí, a mí me encanta, o sea, me encanta. La verdad que yo le decía que ahora mi meta es poder ir a visitar allá la estupa de Ayanchá, porque, no sé, y bueno, y es visitarlo acá, que lo tenemos tan cerca a él, Sí, veremos. sí, sí. Sí, Eso es lo que les digo, ¿no? Que ahí sí, tienen una joya muy cerca, ¿no? sí, Y, sí, 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 y es muy importante que sí establezcan un nexo de mucha amistad, de mucho soporte mutuo, ¿no? Sí, 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 que hagan comunidad con él de alguna forma, porque es lo que tienen más a la mano, más cerca, sí, y no nada más está más a la mano, más cerca, sino tienen, tienen altísima calidad sí, sí. de Y es monje. joven, Miguel, y es joven, o sea que Y es es joven, sí. joven también, o sea que Va a durar va a tiempo. durar, por lo menos me voy a morir antes, entonces para mí eso es como un alivio también, tener a la Sí, mano un maestro, ¿no? sí. Eso es una gran fortuna, ¿no? Sí, sí, Que el maestro sea joven porque dura, por lo sí, menos nosotros ya estamos de salida, pero sí, a veces yo
a veces yo tengo la fantasía, ¿no? Si estoy en mi lecho de muerte, qué Sí. bueno sería que hubiera un monje a la mano, ¿no? Ay, yo ya he invitado a tanta gente a mi lecho Que de pudiera muerte. yo escuchar, Sí, porque eso es lo que hacen los monjes cuando sí, una persona está moribunda, la tradición es que empezarán a hacer los cánticos ahí, ¿no? Y es un sí, gran soporte, ¿no? Es un sí, gran soporte sí, para la muerte. Y de hecho, yo creo que lo dejamos para la siguiente, porque ahorita estamos sí, platicando, es una plática informal, pero quería hablar precisamente de cosas como eso, ¿no? sí, Eh, de cómo apoyarse con un monje, digamos, a la hora de la muerte, ¿no? Pero bueno, no sí. quiero sacar la conversación por otro lado. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo todo lo que puedo decir, la verdad que fue, bueno, aparte sentí, por ejemplo, en mí personalmente, esto ya hablo por mí porque es mi experiencia, que cuando empecé a hacer en el 2014 y en cuestión de 2 años, todo lo que pude, ¿no? Conocí al venerable en Dicena, estuvo en mi casa el venerable, pude ir al monasterio de Amabijara, fuimos a la India, y ahora esto, es como que, bien dicen, ¿no? Cuando uno está preparado, empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Entonces yo estoy, este, espero que no sea ya al fin, que me dé un Bueno, poco de tiempo más. cuando uno tiene el mérito, eso es lo que llamamos puña, ¿no? Tienes puña, tienes mérito y suceden esas cosas, Sí, ¿no? la verdad que para mí, la Ahora, verdad, muy yo, yo, agradecida yo lo que mm, eh, es interesante porque yo lo que siempre he pensado de ustedes, ¿no? Siempre pienso yo, ay, el grupo de Uruguay es muy bueno, tienen mucho mérito. sí, sí, Vean todo lo que han estado haciendo y cómo les llega el Dhamma, como si fuera lo más natural. No es natural, es algo que sí, se ha hecho, que ustedes lo han hecho y el mismo karma los une a ustedes como grupo y no, también como grupo reciben los frutos sí, del karma, del buen karma pasado, tal vez de vidas pasadas, ¿no? Y eso es lo que tú sí, estás expresando, ¿no? Porque sí, sí. la verdad es que es un poco inusual, ¿no? Que sucedan todas estas cosas, ¿no? No, Que y se además, estén y apoyando. con esto ya termino, Miguel, lo que ha hecho Edgardo y Ana es increíble. No, no, yo cuando entré es como que una cosa, no, una cosa increíble, la sala, todo lo que han preparado, ahora tiene un comedor, no, no, increíble, parece que hubiera un batallón de gente y son ellos dos. O sea que es increíble. La verdad que yo me quedé impresionada porque maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo la verdad que estoy Claro, totalmente conmovida, sí, claro, imagínense, están proveyendo de las condiciones de soporte totalmente, para que todo el aparato funcione, ¿no? sí, Entonces totalmente, ahora que piensen, piensen en la resultante que tienen. Si ellos proveen las condiciones de soporte, en el futuro ellos van a tener todas las condiciones de soporte, ¿no? totalmente, Y si totalmente. nosotros nos regocijamos mucho en eso, Sí, entonces sí, eso también va a dar lugar a buenos estados mentales en el futuro, ¿no? sí, Entonces sí, uno sí, debe, sí, cuando uno atestigua eso, ese es precisamente, ahí está un punto importante en la práctica de mudita, ¿no? Encontrar buenos ejemplos de algún karma que otros están haciendo que es muy bueno, que es extremadamente bueno, y uno se regocija, ¿no? Y sí, entonces sí, ahí lo tiene uno que agarrar, ¿no? Y no soltarlo, no no, soltarlo no, y desarrollarlo. claro, Porque también los ejemplos vivenciales que uno puede experimentar no se dan fácilmente tampoco, ¿no? Eso es lo que digo yo, que ustedes son muy afortunados. sí, totalmente. Yo por lo Miguel. menos, Y después también cosas graciosas dentro de la práctica, porque hacíamos, por ejemplo, el desayuno a las 6 menos cuarto de la mañana. Llovía, entonces salíamos con Yona, con la bandeja, con el paraguas, a caminar 1 cuadra y media vuelta a manzana. Entonces le digo, Yona, mira el cielo. Ay, está lloviendo. Al otro día, Yona, mira, está estrellado. Vamos a dedicar los méritos. Entonces le digo, nosotros le estamos llevando el desayuno venerable mudito
que es como que le diéramos, había 20 personas de acá del pueblo, y nos quedábamos con Jonah, bueno, hoy dedicas vos, hoy dedico yo. Entonces, ese momento con el compañero es único. Es Después único. cuando le íbamos a buscar la bandeja, dice Jonah, no comió el queso ni el dulce. Y si lo comemos nosotros, porque quemamos karma si comemos lo que le sobró al monje. Entonces nos reíamos los dos en plena oscuridad con lluvia en el medio del campo, que también es muy valioso ese compañerismo muy lindo, la verdad que Claro, no nos faltó claro. nada. Sí, 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 sí. Se dan muchas bendiciones y muchas veces en forma muy indirecta también, ¿no? Sí. Siempre es toda una cola de bendiciones que sigue, por ejemplo, a la visita de un monje como el venerable Mudito, ¿no? Mm, Entonces, qué bueno, que dure mucho tiempo, ¿no? Ese efecto. Y sí. úsenlo en su meditación. Que ahí Mm, está, eso es lo que es importante, ¿no? Todo este bienestar, el regocijo, la, la, la buena voluntad que se generó, el regocijo por su ejemplo, por lo que dijo, etcétera, etcétera. Eso aplíquenlo, eso tómenlo. No es algo que nada más, lo vivimos en ese momento y qué bonita experiencia. No, es sí. para aplicarse, para tomarlo y utilizarlo para nuestro propio desarrollo de serenidad, ¿no? De gozo, de Mm, felicidad sí. como componentes de los estados mentales superiores. Es muy Mm, importante. gracias. Sí, sí, sí. Miguel, Ujú. bueno, yo no quería dejar pasar, hoy estamos entusiasmados con este tema, ¿no? Por supuesto que no es para menos. No quiero dejar pasar algunas cosas, ya que estamos hablando de ello, que sobre lo que menciona Soledad y el esfuerzo que estamos haciendo. Eh, Hay otras personas también involucradas, no solamente nosotros dos. El papá de Ana trabaja a la par, no sabes cómo trabaja. Ahora, últimamente ha bajado un poco el ritmo, pero trabaja como un muchacho, ¿eh? Mirá que tiene 86 años y hay que Qué seguirle el bárbaro. ritmo. Bueno, y bueno, ahora se incorpora Andrea también, que en los últimos tiempos nos está ayudando mucho, que ella vive acá y estuvo también en el retiro. Entonces, y además de eso, estamos empezando a entender un poco aquello que tiene que ver con la generosidad, porque también varias personas han colaborado económicamente para que nosotros podamos seguir avanzando en las reformas, en los costos, que esto ya sabemos que da pérdida todo el tiempo, y entonces se necesita también ese apoyo. Y bueno, eso también son cosas que no se ven, No ¿verdad? sé, Así a simple vista, así es. pero que hacen a la seguridad del funcionamiento, ¿no? Y las personas van adquiriendo sentido de pertenencia, de propiedad, de refugio, porque eso es lo más importante, se va definiendo el refugio y la presencia de personas como Udito, tu presencia cada 15 días, Miguel, es un soporte gigantesco, de verdad que todos sentimos tu presencia como refugio. Es una bendición enorme, ¿no? O sea, no es una cuestión de... Es decir, está todo hecho, lo que hay que seguir es lo que recomienda el Buda y sale bien, Todo sale sale bien. bien, todo Si sale uno bien. sigue lo que el Buda recomienda, sale bien. Entonces, yo quisiera aprovechar para agradecerte mucho también a ti por todo este soporte que nos has dado durante todos estos años y, y bueno, y agradecerte también que supongo que el tema que querías desarrollar hoy está relacionado con lo devocional, ¿no? Lo Un poco devocional, con cosmología, con devocional. claro, él nos recomendó mucho porque también es una de las prácticas, ¿no? De ellos, los cánticos y demás. Yo voy a bajar la rutina de ellos, voy a tratar de pasar al español lo que está en portugués y tengo la intención de encontrar algunas voluntades en el grupo para empezar a practicarlo regularmente porque son potentes, los cánticos son Sí, potentes.
Sí, qué bueno que sacaste el tema, porque ahí tengo un comentario interesante. Recientemente, Ricardo Schwarzer, que ya conocen ustedes, empezamos cierta discusión precisamente acerca de, mm, de que estén a la mano los cánticos eh, monásticos para los laicos en español, ¿no? Entonces, él tiene el proyecto de hacer una gran recopilación, ¿no? Y ordenarla. Yo lo que le dije, bueno, es que si se va a hacer esto, tenemos que ordenarlo, ¿no? Requiere el plan, requiere una ordenación inicial del material. ¿Por qué? Porque ahí, si se va a hacer algo, y creo que también lo he discutido un poquito contigo, Edgardo, este hay muchos detalles que son tal vez un poco sutiles, pero ¿por qué lo digo? Porque lo que tomen ustedes como base o como textos de base, pues va a tener un alcance a largo plazo, ¿no? Inclusive por generaciones, tal vez, ¿no? Entonces es muy importante desde el principio determinar bien qué tipo de material, qué aspectos devocionales son los que se tienen que practicar, por ejemplo, en los cánticos, en las recitaciones, en las remembranzas, en el mismo memorizar de los textos, qué cosas son prioritarias, por ejemplo. Todo eso se tiene que organizar propiamente, porque no existe realmente en español, ¿no? Y, Claro, por ejemplo, les menciono, por ejemplo, en el inglés, Bhante Gunaratana fue el pionero, ¿no? Él fue el primero en colectar, hacer una colección de cánticos y demás, y después de décadas, finalmente ya salió un libro completo con, con su, con lo que él recopiló, lo que él considera que es lo esencial, ¿no? Entonces, pero esa es una parte. Después, por otra parte, tenemos, por ejemplo, el venerable Tanízaro, también en inglés. Él recopila y analiza y determina, ¿no? También trabajo de muchísimos años y finalmente ya tiene también un libro de cánticos, ¿no? Después está Amaravati, por ejemplo, en Inglaterra, por parte de Ayán Sumedo. Ellos también tardaron mucho tiempo en finalmente llegar a una conclusión acerca de qué es lo que se va a cantar, qué es lo que vale la pena mantener y qué es lo que vale la pena que los laicos también practiquen, ¿no? Entonces, también nuevamente ahí hay diferentes escuelas, muy importantes todas, con mucho peso de influencia. Y yo le decía a Ricardo, bueno, si vamos a hacer esto, digo, este es un proyecto muy difícil, es un proyecto, le digo, vamos a tardar unos 3 años en hacer esto. Y él no me creía, pero le digo, sí, va a tardar mucho, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, habría que empezar a hacerlo, por lo que dices tú, porque ya se necesita, ya, claro. ya es necesario, sí. Sí, es necesario ya. Y además hay algunos aspectos que mencionaba Mudito y que a mí me dejaron pensando bastante. Pero yo en un principio tengo esa primera intención de tomar cánticos de Sudabali, que es los cantos de su monasterio, darnos a eso para tener crear ese vínculo. Pero después hay otras cuestiones que bien mencionas tú y que me parece que son necesarias considerar, que es la condición mental nuestra, por ejemplo, del uruguayo, ¿no? Nosotros tenemos acá problemas, en este momento se están empezando como a sincerar algunos problemas relacionados con la salud mental. Entonces, yo creo que, eh, por supuesto, sin excluir aquellos cánticos que están relacionados con este, las veneraciones, ¿no? Y los reconocimientos de la sangra, del Buda y del Dhamma, tal vez buscar algunos cánticos que generen esa inspiración a la búsqueda de la tranquilidad, a la búsqueda ¿no? Porque los cánticos tienen que generar eso, no es solamente una cuestión de Sí. pleitesía, sino que de inspiración. Entonces, eso es la parte
difícil, porque cada lugar, México tiene lo suyo, Sí, Uruguay tiene lo suyo, Brasil tiene lo suyo, entonces encontrar eso es lo complicado, ¿no? sí, sí, es lo complicado y yo le decía a Ricardo que de alguna forma tiene que haber un consenso, ¿no? Uno tiene que, por ejemplo, lo que tú estás expresando ahorita, por ejemplo, esa es una opinión que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Claro, Y en cierto sentido, yo lo veo más no como algo que uno haga, ¿no? Como traductor, no. No, yo pienso que debe ser más bien como un trabajo de equipo, más algo con una base más amplia. No es que sea una cuestión de votación democrática tampoco, ¿no? no, 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 no. Pero sí tiene que haber, por ejemplo, eh, una especie como de mini concilio, ¿no? Mini concilio en donde se discuten precisamente las estrategias de cómo se va a plasmar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa sí, lo primero que se me viene a la cabeza, muchos de los cantos, las paritas, son cantos de protección y también Claro, tienen mucho que ver con la protección de la salud o de la salud mental, ¿no? Lo que tú estás claro, mencionando. Entonces, por ejemplo, y son cosas que tienen mucho poder, son muy efectivas, ¿no? Entonces, pero también lo que uno observa es que también nuevamente hay preferencias, ¿no? Los de Sri Lanka prefieren ciertos cánticos, pero y que los tailandeses simplemente no tocan, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, también por razones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y se ha mencionado mucho en este grupo y en otros grupos que realmente el budismo hispanoamericano va a tener que tomar su propio carácter y se va, claro, como todos los budismos que han surgido, toman el carácter del pueblo en el que está inmerso ese Dhamma, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo pienso que sí va a surgir algo así, ¿no? Un Dhamma latinoamericano que va a estar adecuado a la mentalidad y las necesidades de su gente, ¿no? Creo que claro, eso es importante y lo que estamos viendo es el inicio, es apenas el inicio de eso, ¿no? Es la semilla que claro. apenas está germinando, ¿no? Sí, y Sí, claro, y todos, de alguna forma, todos formamos parte de eso, de ese inicio, ¿no? Y qué bueno, pues qué bonito, ¿no? Ser los pioneros es una cosa maravillosa, es algo, ¿no? Es un privilegio completo, ¿no? Entonces, en lo que podamos, en términos de capacidad y fortaleza, pues hay que ir por ese camino, ¿no? Con ese tipo de contribución, ¿no? Es importante. Pero es importante el aspecto de grupo, ¿no? De oír las opiniones de todos y llegar a consensos y poder sacar cosas muy hermosas a partir de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, simplemente en lo que tú mencionas, digamos, a largo plazo es un proyecto, el proyecto de constituir un libro de cánticos hecho y derecho, ¿no? Co- eh, yo digo, eso toma 3 años, pero no, uno puede trabajar en algo más modesto, que salga más rápido, ¿no? O sea, determinar qué tipo de cánticos podrían ir en una obra más modesta que ya pudiera utilizarse, ¿no? Y que ya esté bien revisada, bien determinada, porque ahí hay muchos detalles, ¿no? Y lo sé por traducción, ¿sí? Y lo difícil que es, por ejemplo, Héctor lo sabe muy bien, que me ha estado ayudando con las revisiones de las traducciones. Es un trabajo brutal, es un trabajo muy difícil, es un constante toma y daca para escoger los términos y las formas más adecuadas de decir las cosas. No es algo sencillo, ¿no? Entonces, pero sí es un trabajo muy bonito. Entonces, yo sugiero que hagamos algo en conjunto, ¿no? Que saquemos un pequeño libro de cánticos que ya pueda ser utilizado en Tirátana, ¿no? Sí, claro. Sí, estoy de sería acuerdo. hermoso, ¿no? Sí, Bueno, en lo que nosotros podamos
colaborar, ayudar, con todo gusto, Miguel. Le voy a decir a Ricardo, porque él fue el de la idea, ¿no? Él fue el que me metió la idea de esto, ¿no? Entonces, él fue el instigador. Entonces, le voy a decir, oye, Ricardo, yo estuve platicando con los compañeros de Uruguay y estamos viendo esta situación y cómo ves si empezamos a hacer esto, ¿no? Pero que haya, ¿no? Bueno, Sí, bien, bien, y lo interesante sería que, bueno, uno produce, por ejemplo, un texto y como hay ahora, como hay este correo electrónico, se comparte con todos los miembros y todos pueden opinar y pueden decir, bueno, aquí yo veo esto, yo veo el otro, etcétera, etcétera. Los que gusten, ¿no? No, sí. no es obligatorio de ninguna forma, ¿no? Es simplemente una cosa muy libre, ¿no? Claro, yo voy a revisar lo que yo tengo. No tengo un libro que es un libro que nos proporcionó Rajula para hacer una traducción. Y bueno, y también he bajado otros libros de cánticos, a ver qué es lo que pudiéramos extraer. Y además, como bien dices tú, digamos, la puesta en marcha de esa práctica también requiere otras cosas, que es el ir ingresando a la práctica misma, cosa que todavía no tenemos, ¿no? Entonces, y que cuesta porque las personas cuando lo recitan en español de repente tienen un poco más de seguridad que cuando lo recitan en pali porque les genera mucha inseguridad por muchas La razones. pronunciación, sí, sí, claro, claro. Y por cuestiones relacionadas con las creencias y los significados y bueno, hay mucha fantasía también, todo eso. Sí, Entonces, claro. eso es una cosa que también hay que tenerla en cuenta. Así que, como bien dices, el inicio sería gradual. A lo mejor algunos cánticos que son muy básicos, ornamentales, por decirlo de alguna manera, y luego aquellos que pudieran asociar, porque también es eso, hay que ir tanteando, ¿no? Sí, Este, pero sí, bueno, sí. yo estoy dispuesto, en lo que Sí, es pueda colaborar. interesante. Yo, por ejemplo, les cuento mi experiencia, ¿no? Cuando el Venerable Sona inició el monasterio, yo inicié con él. Fue el primer monasterio Theravada que se estableció en Canadá. No había nada, simplemente no había nada. Entonces también sucedió esto, ¿no? Llegó un momento, como al año y medio de que se establece el monasterio, que se veía la necesidad de un libro de cánticos en inglés para los canadienses, ¿no? Y que fuera de acuerdo a la mentalidad de los canadienses. Y fue interesante porque entonces lo que salió de ahí refleja también un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, los 5 temas para ser recordados diariamente, ¿no? Esa recitación la proponía el Venerable Son, decía, esta tiene que ser una de las principales que tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tienden a no querer pensar en la muerte, ¿no? Son muy especialistas en evadir el enfrentar la muerte, la vejez, la enfermedad, cosa muy diferente que los tailandeses, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, el Venerable Sona decía, no, bueno, esto es muy importante, porque tienen que salir, tienen que aprender y tienen que, es decir, no darle la vuelta al tema, sino al contrario, ir directo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se tiene que ajustar a la mentalidad del, de la gente, ¿no? Es Claro, un comentario, ¿no? Es un comentario, entonces es un ejemplo, sí. Cosas de ese tipo se tienen que considerar, claro. Y sí. como dice Mudito, bueno, sin certeza, ¿no? Tal vez Claro, funcione y si no hay que cambiarlo si no se y así cambia, sí, sí, se sí, cambia. Claro, claro. claro, claro, claro. Muy bien, ese es un bonito proyecto. Yo mañana platico con Ricardo, tengo una plática con él, vamos a ver, hablar acerca de traducciones y eso, y voy a sacar el tema, le voy a decir que ya se comentó esto con el grupo,
de Uruguay y bueno, y tomarlo de ahí. Y yo creo que la idea de primero, o sea, no ser demasiado ambiciosos, ¿no? O sea, a largo Claro, plazo sí, de acuerdo, a largo plazo está bien, pero lo inmediato no requiere tanto material, ¿no? Es más modesto y creo que sí es muy realizable, ¿no? Muy factible, ¿no? No debe ser un gran problema, pero sí necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? claro, Sí, claro. eso es. Gracias, Miguel. Muy bien. Andrea ¿Alguna? y esta Patti también, si quieren comentar algo, que también estuvieron en el retiro. Hola, em, ¿Qué tal, Pati? hola Miguel, muchas gracias por todo. Bueno, les cuento que en realidad fue la primera vez que tuve un encuentro tan cercano con un monje. Eh, Creo que había conocido a Rajula cuando vino para acá, pero fue muy interesante, ojalá pudiera o realmente absorber toda la información que anduvo rondando, pero bueno, lo que se puede, y si no, no. Em, pero hubo muchas cosas que me llamaron, que me gustaron. Bueno, fue muy interesante, me gustó mucho la experiencia. Espero poder repetirla varias veces más. Una cosa que me llamó la atención, creo que, no recuerdo quién fue que le hizo una pregunta a Mudito sobre qué era lo que, no necesariamente qué es lo que más extrañaba de ser laico, pero capaz que Sí, creo que más, lo que más le molestaba, y él empezó a hablar de cuánto le molestaba su propio cuerpo, o sea, cuántas ganas tenía de no tener más cuerpo, porque las enfermedades, por un montón de cosas que yo decía, wow, o sea, qué desapego, ¿no? Porque uno está siempre tan consciente de su cuerpo, de lo importante que es, que me caigo, que esto, que lo otro, pero él tipo, no, me encantaría poder deshacerme de este cuerpo porque la verdad es que me molesta, y eso, yo dije como, wow, o sea, me llamó muchísimo, me encantó escucharlo porque nunca lo había escuchado tan así, em- em, y es cierto, o sea, son esas cosas que yo digo, claro, es cierto, es así, es así, o sea, no puedes hacer nada que, o sea, solamente estar de acuerdo con todo lo que dice, porque todo lo que decía era como, sí, o sea, todo lo que yo captaba, porque hay una cantidad de cosas que, claro, que como dice Edgardo, uno teniendo más conocimientos va aprendiendo, desprendiendo cosas más finas, ¿no? Pero la verdad es que ese aspecto me llamó la atención, pero tantas otras cosas que ya en este momento no me acuerdo, pero ojalá bueno, agradecerle también a Ana y a Andrea y a Edgardo y a todas las personas que participaron, que pudieron lograr esto, porque la verdad es que fueron para nosotros que estábamos allí increíble la experiencia, o sea, realmente. sí, 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 es muy interesante lo que mencionas, Pati. De hecho, en la tradición de la foresta tailandesa, la cuestión del cuerpo es muy central. Sí, en la práctica, el de los fundamentos de la atención prácticamente no consideran los siguientes tres, sino se centran en el cuerpo exclusivamente, ¿no? Por eso te da esa impresión, ¿no? Que hacen tanto énfasis en ello, ¿no? En, en todo lo que respecta a las posturas, las partes del cuerpo, la actitud hacia la misma actitud hacia el cuerpo, ¿no? Ese desapego Mm, al cuerpo, que a final de cuentas es el fruto de esa práctica, ¿no? Es el claro. desapegarse al cuerpo y no incurrir en angustia mental cuando hay cambios en el cuerpo, ¿no? Porque eso es lo que, en ausencia de la práctica y de la enseñanza, estamos tan inmiscuidos con el propio cuerpo que cualquier cosa que sucede nos afecta terriblemente, ¿no? O sea, y Claro. algo que le puede llevar a una persona a la locura, ¿no? Y esa es la forma equivocada de tomarlo, ¿no? Pero sí, en la tradición de la foresta tailandesa, eh,
les machacan mucho, como decimos en México, machacan mucho constantemente la actitud al cuerpo. Y es muy beneficioso, ¿no? Aprenderlo de un monje que lo practica, pues es una maravilla, ¿no? Que lo aprende uno otra vez es con el ejemplo, ¿no? Ellos Claro. de lo que hablan, ellos no hablan de los textos, hablan de lo que experimentan, de su experiencia, ¿no? A través de su práctica. Sí, entonces qué bueno que lo están mencionando, porque así es, sí. Es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Espero que lo podamos, por lo menos todos, repetirlo pronto, porque la verdad es que tener más oportunidades así como estas son fascinantes. La verdad es que somos Claro. realmente muy afortunados. Y bueno, en esta ocasión él los visitó a ustedes, ¿no? Sí, Sería bueno que en algún momento dado en el futuro se haga la visita al monasterio, ¿no? Donde está ¿al él. Ya monasterio hicimos, pueden ir mujeres? Sí, sí, puede. que yo sepa, Sí. 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 Sí, nosotros le preguntamos cuando lo dejamos en el aeropuerto, dijo que sí, pueden ir mujeres. Pero Ah, ahí bien. el monasterio tiene, dentro del monasterio, capacidad para alojar a 4 personas. Después hay casas fuera del monasterio, que él se reía porque dice ahora los lugareños se han dado cuenta que es un negocio, entonces están construyendo casas afuera para alquilarle a los laicos que van a... Entonces, bueno, se está generando un recurso que es benéfico, pero en donde el monasterio no participa. Sí. Este, una mención así cortita, Miguel. Creo que algo que le agradó, siento yo que hay algo que le agradó, que es a las 4:30 de la mañana, cuando él llegaba, estábamos todos esperándolo para hacer los cánticos y hacer la meditación con él y sin falla, ¿eh? O sea, no creo que una sola vez un retraso, pero después sin falla. Entonces no sé quién presionaba a quién, si era nosotros a él, no sé cómo era la situación, pero estuvo muy bueno, me gustó muchísimo eso me gustó Es mucho. un detalle muy bonito, sí, claro. Eso hace una impresión fuerte en un monje, ¿no? Porque Claro, eso no es lo usual. Y se los digo por experiencia, ¿no? Casi claro, claro, siempre, sí, llegan los que siempre llegan, pero también llegan los retardados y los que a claro, veces sí llegan, a veces no, etcétera, etcétera. Es muy común. Entonces claro, también un grupo disciplinado es muy inspirador para el monje también. claro, claro. Qué bueno. Bueno, sí, Andrea por ahí, anda por ahí, Andrea, que nos ayudó muchísimo, me gustaría que nos cuente ella su experiencia. Buenas noches Buenas Miguel, noches, Andrea. a todos. ¿Cuál fue tu Bueno, experiencia? mi experiencia ya comenzó, digamos que antes de que llegara Mudito, eh, preparando la llegada, ya sentí una inmensa alegría. Cada día que podía participar de alguna manera sentía una alegría diferente a lo que he experimentado anteriormente en la vida. Y durante todo el retiro, eso se mantuvo como un corazón inmenso y muy feliz. Más allá de todas de todas las meditaciones y todos los estados que uno va pasando, ¿no? Al estar en contacto con un ser tan sabio, porque yo lo que percibía principalmente era una sabiduría eh, interna, una sabiduría que va más allá de todo el conocimiento intelectual, una sabiduría impresa en él, que Así sentía en su sola presencia, ¿no? Después, en cuanto a su discurso, lo que percibí y lo que me quedó grabado fue la simplicidad de y la facilidad con que eh,
transmitía el mensaje, pero además con que, como que lo sentía que realmente es posible. Bueno, observar nuestra mente, cambiar nuestros estados mentales, lograr un estado de paz interna. Fue maravilloso. Por otro lado, también cada día era sorprendente como parecía que nos leía la mente, porque juntábamos a conversar y el tema que estuviera surgiendo ahí era el tema que luego traía Sí. a sus discursos. Entonces, todos estábamos realmente diciendo, nos está escuchando. Pero claro, su presencia, él le comentaba a Edgardo, ¿no? Que yo lo veía a él luminoso. Podía por momentos percibir su luminosidad. Entonces fue realmente una experiencia maravillosa, fue mi primera experiencia frente a un monje, mi primera experiencia dentro de la sangha, también participando, y todo lo que siento es agradecimiento, alegría, esperanza y mucha energía para seguir adelante con Para esto, continuar, qué para bien. continuar. Sí, Así que sí. bueno, agradecerles a todos. Por- Recuerden que el Buda, lo repito una y otra vez, siempre lo repito, el Buda decía, monjes, otra palabra para mérito es felicidad. Es decir, mérito es sinónimo de felicidad. Ustedes estuvieron haciendo mucho mérito y lo que experimentan es felicidad como resultado. Entonces, manténganlo, manténganlo y repito, utilicen esas buenas memorias, esos estados, porque cuando uno rememora, se regenera el estado de ánimo, se regenera el estado mental y entonces uno lo puede utilizar para la meditación. Muy importante, muy importante. Bueno, Gracias. Alfredo, ¿tenías otro comentario? Listo. No, quería aprovechar lo que decía Andrea y tengo de testigo a Edgardo porque yo le dije a Edgardo, antes de verlo a Mudito, ellos nos pasaron por WhatsApp cuando llegó al aeropuerto, que era un día espantoso, ¿no? Y lo filmaron de espaldas cuando él venía llegando junto con Ana, ¿verdad, Ana? Y yo le digo a Edgardo cuando lo veo, antes de ver a Mudito, que se hiciera los días, le digo, vos, Edgardo, yo lo vi de atrás y no es sentimentalismo, ¿no? Pero quiero acompañar lo que dice Andrea. Me vino como ganas de llorar interna. No sé. Sí, Sí, tenía sí, un llanto interno, lo veía de atrás, nunca había estado con él, nada. Fue sí. una reacción, pero de alegría, yo le llamo alegría interior, digo, no sé cómo se puede llamar trabada, pero para mí fue eso, y le digo, Gardo, me pasó esto, es increíble, lo vi de espalda, un día horrible, porque la verdad que creo que vio el sol los últimos días acá, y digo, bueno, entonces quería acompañar a lo que decía Andrea, realmente para mí fue así, Ahora, fíjate qué gracias. interesante, Alfredo, porque tú lo mencionas, estás mencionando el fenómeno, pero eso es algo que surge por ti, en tu propia mente. Claro, sí, Entonces, eh, es el reflejo de tu mente, ¿sí? Es el reflejo de tu mente. Entonces, eso es muy bueno porque es una especie como de liberación, de, de buenas cualidades, de buenos estados, de karmas bien hechos en el pasado. Y eso es lo que sucede. Llegan esas experiencias que son sobrecogedoras, ¿no? Salen las exactamente, lágrimas sí, inclusive, ¿no? sí, 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 claro, Y, es, sí, sí, y, fue es, y, so- exactamente fue así, y ese es esa es la resultante. Entonces, el venerable es el catalizador, pero claro, eso está en ustedes. Es lo que yo les claro, repito, claro. ustedes tienen tantas cualidades que ni se imaginan, ¿no? ¿Eh? Gracias, Sí, qué bien, qué gracias, bien. Miguel. Entonces, Gracias por qué tus palabras. inspirador ha sido todo esto, muy inspirador para todos, inclusive para mí también, a pesar de que no estuve yo ahí, pero yo me emociono, ¿no? Jonah Tienes me que mandó ver. las pláticas, estuve en una de las pláticas y todo, y bueno, una cosa maravillosa. Entonces, bueno, eh,
continuemos con nuestra práctica y, como digo yo, apoyándonos, apoyando al venerable y bueno, así seguimos adelante. Muy Gracias a bien. usted, Miguel, también. Muchísimas gracias por acompañarnos y sostenernos en el Dhamma todos estos años. Muy Perfecto. agradecido. Nos Esperamos vemos verlo por entonces. Uruguay en algún momento también. Y yo he tenido Sí. muchísimas ganas de ir. Tengo muchas ganas y ahora hay más aliciente porque sería Uruguay y después Brasil, ¿no? Bien, A lo mejor hasta lo podemos organizar, ¿no? O ya se sea, darán las condiciones, sí. ya se darán, ya Vamos. se darán. Sí, sí, Y sí, bueno, sí. pero es muy buena idea. Bueno, Es buena idea. gracias. Es buena idea. Nos vemos en 15 días si el karma lo permite. Será. Estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias a Descansa. todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel.